Cuba y Estados Unidos reanudaron en Washington las negociaciones sobre migración interrumpidas desde el año 2018 en el primer encuentro bilateral de alto nivel desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca y luego de 4 años de tensiones durante el gobierno de Donald Trump. Según la Oficina de Aduanas de Estados Unidos, desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022, más de 78,000 cubanos entraron al país por la frontera con México, es decir, el doble de los que abandonaron la isla durante la llamada crisis de los balseros, esto en 1994. Además, los servicios migratorios suspendidos desde el año 2017, como la emisión de visados, se reanudaron desde abril en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Para analizar entonces todo esto, estos nuevos contactos entre La Habana y Washington, quiero saludar en este momento a Sergio Ángeles. Él es profesor asociado de la Universidad Sergio Arboleda e investigador principal del programa Cuba. Gracias, profesor, por estar con nosotros en Directo América de Francia 24. ¿Cómo leer entonces este encuentro de alto nivel entre Cuba y Washington? Raúl, buenos días, muchas gracias por la invitación. No hay que olvidar que el resultado natural de esta nueva ola migratoria es producto de la apertura de fronteras desde noviembre del año 2021. Desde entonces hemos tenido una salida masiva de cubanos, como se planteaba en la nota anteriormente. Cerca de 48,000, 47,000 cubanos han llegado a la frontera de Estados Unidos y de esos tuvieron el pico más alto en febrero de este año con cerca de 16,000 cubanos intentando entrar a la isla. Acá hay que señalar que en ocasiones anteriores, en al menos 5 oleadas previas, estas crisis migratorias han conducido a la necesidad de negociar algún tipo de salida entre Estados Unidos y Cuba. En este orden de ideas, la forma natural que tenía el gobierno de Joe Biden para negociar algo relacionado con esta crisis tenía que ver con volver a esas negociaciones que se suspendieron durante el gobierno de Donald Trump en el año 2018. En este orden de ideas, básicamente esto es producido por la situación al interior de Cuba, que no solamente tiene que ver con la pandemia que ocasionó graves crisis en todos los países de América Latina, sino fundamentalmente con las decisiones tomadas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel orientadas a intentar solucionar la crisis económica y que terminaron agravando esta situación. Una de las razones principales tienen que ver con la unificación monetaria de enero del año 2021 y también la persecución que se dio a aquellas personas que participaron en las manifestaciones de julio de 2021. Claro, y en este orden de ideas entonces, por lo que acaba de decir Sergio, el tema migratorio por esta razón fue elegido entre ambos países para iniciar este contacto bilateral. ¿Va a cambiar algo? ¿Qué está pasando con la migración irregular entonces de los cubanos hacia Estados Unidos? Digamos, ¿va a incrementar o luego de estas conversaciones puede que se pueda mermar o incluso este número disminuir un poco? Pues bueno, hay que tener en cuenta que uno de los factores que disparan esta situación tiene que ver con el hecho de que el gobierno cubano se ha rehusado desde octubre del año 2021 a recibir a las personas que vienen deportadas desde Estados Unidos. En este orden de ideas, si han llegado cerca de 47,000 cubanos a la frontera con Estados Unidos y el gobierno cubano se rehúsa a recibir a sus connacionales, pues esto agrava aún más la situación y presiona al gobierno de Estados Unidos a tomar algún tipo de decisión orientada precisamente hacia allá. No hay que olvidar también que precisamente desde el año 2018, uno de los acuerdos que se habían tenido antes durante el gobierno de Barack Obama en términos de estos acercamientos era que desde el consulado y que está dentro de Cuba, el consulado la embajada de Estados Unidos en Cuba, se iban a emitir cerca de 20,000 visados para cubanos dentro de la isla. Esto se ha pronunciado precisamente desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en donde se manifiesta que lo que se ha promovido es una forma irregular de migración cuando se podría solucionar esto si de una u otra forma Estados Unidos cambiara. No hay que olvidar también que Estados Unidos retiró a parte de sus funcionarios de la embajada desde el llamado síndrome de La Habana. Claro, también pese a estos encuentros, la tensión sigue evidente, ¿no? Y Cuba acusó a Estados Unidos de querer excluirlo de la Cumbre de las Américas. ¿Las relaciones podrían llegar a un punto normal, si se quiere decir, en un futuro cercano, en un corto o mediano plazo? Es difícil preverlo, creo que será un factor determinante en el momento en el que salga la invitación. Esta semana también se conoció
que el gobierno de Joe Biden notificó que hasta la fecha no han salido ninguna invitación para los jefes de Estado para la cumbre de las Américas. Y en ese orden de ideas, todavía no hay certezas de si efectivamente no solamente Cuba, sino también Nicaragua y Venezuela serán invitados. No obstante, desde la Casa Blanca se había anunciado desde el mes de enero que solamente serían invitados aquellas personas y aquellos países que hubiesen elegido democráticamente a sus gobernantes. Creo que este será un factor determinante para ver si estas negociaciones solamente corresponden a una forma de eliminar esta gran presión que se está generando en las fronteras de Estados Unidos producto de esta migración irregular, y es solamente, como lo manifestó también la Casa Blanca, una forma de negociación bilateral, o si efectivamente se pensará en un algo más allá producto de estos primeros acercamientos. Lo cierto es que el exilio cubano ya está muy molesto con este tipo de acercamientos, y Marco Rubio ya se ha manifestado en contra, hablando precisamente de esos precedentes de olas migratorias anteriores. ¿Cuál es el plan del presidente Joe Biden, o cuál sería el plan del presidente Joe Biden de aquí a que se acabe su mandato? Recordemos que también en su campaña para esta elección presidencial donde ganó, él dijo que iba a cambiar estas políticas hacia Cuba, que las iba a mejorar. ¿Qué tanto además ha cambiado? Hagamos un balance de estos años de gobierno de Biden en cuanto a Cuba, porque parece que las cosas no han cambiado mucho, ¿no, Sergio? Sin duda, se ha mantenido una continuidad respecto a lo que se había venido desarrollando durante la administración de Donald Trump. Básicamente, durante la administración de Donald Trump, uno de los asuntos que quizá más afectó directamente a Cuba y particularmente al régimen cubano fue la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, que permite precisamente la demanda de empresas extranjeras que hagan algún tipo de acercamiento en términos de negociación con el régimen cubano. ¿Esto qué ocasionó? El cierre, por ejemplo, de las oficinas de Western Union, afectando directamente a los cubanos que no podían recibir sus remesas, pero también, por ejemplo, en términos de los diferentes vuelos que podían llegar también a Estados Unidos y las mismas remesas que llegaban hacia allí. En ese orden de ideas, esta decisión, que básicamente respondía a una firma que hacían los presidentes de Estados Unidos cada 6 meses para suspender ese título 3, pues tampoco ha tenido ningún tipo de transformación. No hay ningún tipo de acercamiento también. Ahora bien, también hay que tener algo en cuenta, y es que si bien el gobierno de Joe Biden es un gobierno demócrata e históricamente estas ollas de presión migratorias han sido orientadas o tranquilizadas de alguna manera por estos gobiernos demócratas, Joe Biden ha tenido precisamente durante su administración el llamado 11J en Cuba, Claro. que es uno de los picos más altos de represión y que ha generado una transformación muy directa en términos de sus posibles acercamientos, producto de la persecución a varias de las personas que manifestaron que participaron dentro de estas manifestaciones. Sergio, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Lamentablemente se nos acaba el tiempo para seguir analizando todas estas relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba, que por supuesto hay muchísimo de qué hablar sobre estos dos países y las relaciones históricas que han tenido, y sobre todo pues de estos últimos 4 años de políticas de Donald Trump, y ahora que ha cambiado con el gobierno de Joe Biden, que como lo dijimos pues no ha cambiado mucho. Vamos a ver entonces si esto sigue así o en efecto va a cambiar. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Un abrazo. Gracias, Raúl.